Muy bien, vamos a tener nuestra clase de ciencias naturales, de ciencias de la vida. Hoy nos corresponde abordar el segundo tema de esa unidad. Y ustedes sin duda van a notar que algunos temas que se ven en otras materias se repiten en ciencias. Por ejemplo, algunos de estos temas que vamos a repasar hoy los vimos o los vamos a ver en la clase de estudios sociales. La razón de eso es que se consideran temas muy importantes y por eso se repiten en ambas materias. Nuestra lección del día de hoy es identificar idea principal y detalles. Estuvimos hablando de eso la semana pasada. Vamos a reforzarlo, solo que ahora desde la perspectiva de esta clase de ciencias. La idea principal, como lo dijimos la semana pasada, la idea principal es lo más importante de un texto informativo. Un artículo o un elemento visual. También están los detalles de apoyo que brindan información adicional. Hablamos de ellos también, si bien lo recuerdan. Estos detalles podemos tener hechos, datos estadísticos, descripciones, etcétera. Una idea principal puede ser fácil de identificar o puede estar implícita, es decir, no se deja ver tan fácilmente, aunque si unimos el contexto de lo que estamos leyendo, esa idea va a aparecer. Cuando la idea principal está implícita, debes usar los detalles de apoyo para determinarla. Muy bien. Entonces, nuestro tema el día de hoy es la idea principal y no vamos a detenernos, no lo vamos a hacer tan detenidamente porque hace poco tocamos este tema. Sin embargo, ahora tenemos que tocarlo, como repito, desde la perspectiva de las ciencias de la vida. Vamos a empezar con un video cortito que nos va a ayudar a identificar cuál es la idea principal, cómo reconocer una idea principal. Pónganle atención, por favor, a este videíto. Hoy veremos estrategias para conocer las ideas principales de un párrafo. Comenzaremos diciendo que la idea principal resume el texto en una sola frase u oración. Para ello es esencial leer comprensivamente. La idea principal puede ser explícita porque está escrita en el texto o implícita porque no aparece directamente escrita en el texto y el lector tiene que encontrarla. Ahora es importante plantearnos la siguiente pregunta. ¿La idea principal es lo mismo que el tema? Existe la siguiente diferencia. El tema responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Se dice con una o varias palabras. La idea principal responde a la pregunta ¿qué es lo que resume el texto? Puede decirse con una oración breve. A continuación, veremos un ejemplo. El título es El agua. El agua es necesaria para vivir, puesto que hace que el cuerpo funcione bien. Además, yo me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa el agua para cocer la comida y a veces espanta al gato con un poco de agua. El tema podemos averiguarlo mediante la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? En este caso, el texto trata del agua. Ese es el tema. Ahora, para identificar la idea principal, haremos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la idea que resume el texto? Este nos indica que el agua es necesaria para vivir. Esa es la idea principal.
También es importante saber para qué es útil identificar la idea principal. Primero, para encontrar lo fundamental de un texto. Segundo, para comprender lo que quiere decir el autor sobre un tema. Y tercero, para diferenciar lo principal y lo importante. Muy bien. Este video nos presenta de manera bastante sencilla la diferencia primero entre el tema y el texto, que son dos cosas diferentes. Y nos ayuda a identificar con un ejemplo muy claro que ella presenta en su argumento sobre el agua, ¿verdad? La idea principal se manifiesta prácticamente en la primera oración, donde dice que el agua es necesaria para vivir. Todo lo demás son ideas suplementarias, que sirve para cocinar, que sirve para bañarse, que sirve para regar las plantas, que sirve hasta para espantar el gato, pero ya el tema, la idea principal fue dicha en la oración inicial. No siempre es así, pero en muchas ocasiones sí lo es. ¿Verdad? A veces se encuentra al final en forma de conclusión o a veces se encuentra al principio en forma de introducción o de motivación para despertar nuestro interés. Ahora vamos a hacer una práctica porque la práctica es la que hace, como dicen, ¿verdad? Al maestro. Eh, Recuerden que es muy importante el título de un texto porque el título nos va a decir de qué se trata ese texto. Un texto aparecido, verá, por ejemplo, no, el tema nos hace como una descripción muy leve de lo que vamos a hablar, en el caso que vimos anterior del agua. ¿Verdad? Sin embargo, la idea principal nos dice cuál es el mayor significado de lo que vamos a leer, qué es lo más importante de lo que estamos leyendo, qué es lo más elemental. Si tuviéramos, por ejemplo, que dejar todo ese párrafo en dos oraciones cortas, ¿cuáles dejaríamos? Esas que dejaríamos resultan ser lo que es la idea principal. Ahora aquí tenemos un ejemplo, tenemos una práctica de la destreza. ¿Verdad? El título de nuestro texto es Organización de las células de un organismo pluricelular. Recuerdan que venimos hablando de células. La clase anterior hablamos de los unicelulares y de los pluricelulares y de las diferentes etapas por medio de las cuales una célula se multiplica y las diferencias en cómo las células se multiplican. Esos detalles científicos no son tan importantes como el hecho de que nosotros aprendamos a identificar la idea principal en un texto que estemos leyendo. Porque, como ya lo he dicho, lo repito de nuevo y lo seguiré repitiendo, los exámenes de IED son en base no a conceptos memorizados, sino a la capacidad de identificar un texto, identificar su idea principal, para lo cual tenemos que hacer algo de lo que se dijo en el video anterior, lectura comprensiva, y que yo ya he dicho también. Tenemos que aprender a leer de manera comprensiva. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestra pantalla, tenemos un párrafo, verá, que tiene su título. En este caso, el título es Organización de células de un organismo pluricelular. Ya esto nos dice que no vamos a hablar de un organismo unicelular, sino vamos a hablar de su paralelo, del pluricelular. ¿Verdad? Además, tenemos también algunos consejos que nos van a ayudar en nuestro trabajo de identificar la idea principal. Punto A. Dice, puede ser que una oración nos dé la idea principal de un pasaje. Piensa si el resto del texto nos ofrece más información acerca de la idea de la oración. En tal caso, la oración es probablemente la idea principal, ¿verdad? Una vez que la encontremos. Los detalles de apoyo suelen ir después de la idea principal.
Aquí los detalles de apoyo son ejemplos de cómo las células se especializan y se organizan para cumplir funciones específicas. Ok, vamos a leer. Déjenme tomar mi marcador. ¿Verdad? Ok, dice, un organismo puede estar compuesto por millones de células de muchos tipos distintos. Las células de un organismo no son todas iguales, ni tienen la misma función. Las células se especializan para desempeñar funciones específicas y se organizan para cumplirlas. Por ejemplo, las células óseas tienen una función muy distinta a las células de la piel. Los grupos organizados de células trabajan en conjunto para desempeñar una función específica formando tejidos. En el cuerpo humano, por ejemplo, el tejido muscular que está unido a los huesos se contrae y se relaja para hacer que el cuerpo se mueva. Los tejidos pueden combinarse para formar órganos. El corazón está compuesto de tejidos musculares que trabajan en conjunto para generar la energía necesaria para bombear la sangre a todo el cuerpo. Los grupos de órganos que trabajan en conjunto forman sistemas más grandes con funciones específicas. El corazón, los vasos sanguíneos eh, y las arterias trabajan juntos para mover la sangre por todo el cuerpo. La sangre transporta los nutrientes a las partes del cuerpo y se lleva sus desperdicios. Los sistemas de un organismo trabajan en conjunto para desempeñar funciones vitales como la circulación, la digestión, la respiración, el movimiento y la reproducción. Ok. Vamos a empezar al revés. Antes de encontrar la idea principal, vamos a encontrar las ideas secundarias. Para eso tenemos una clave. Dice, los detalles de apoyo suelen ir después de la idea principal. Aquí, en este caso específico, los detalles de apoyo son ejemplos. Entonces vamos a buscar los ejemplos. ¿Verdad? Por ejemplo, un ejemplo que es una acción concreta, un ejemplo es una acción concreta, ¿verdad? Pudiera ser los grupos organizados de células trabajan en conjunto para desempeñar una función específica. Los tejidos pueden combinarse para formar órganos. Los grupos de órganos trabajan en conjunto para formar sistemas más grandes con funciones específicas. El corazón, y aquí sigue dando ejemplos, estos son ejemplos, entonces vienen a ser lo que son ideas secundarias. Entonces, ¿cuál sería la idea principal? ¿Verdad? La idea principal. Dice, un organismo, vamos a tratar de ver si encontramos la idea principal en el párrafo inicial. Un organismo puede estar compuesto por millones de células de muchos tipos distintos. Las células de organismos no son todas iguales, ni tienen la misma función. Las células se especializan para desempeñar funciones específicas, ¿verdad? Y se organizan para cumplirlas. Por ejemplo, las células óseas, y aquí este es otro ejemplo, ¿verdad? Aquí nos da otro ejemplo de lo que estamos hablando, lo que estamos hablando. Ok. Entonces luego tenemos la pregunta. ¿Qué oración del pasaje expresa más claridad, con más claridad la idea principal? Vamos a ver. A. Un organismo puede estar compuesto por millones de células de muchos tipos. B. Las células de un organismo no son todas iguales ni tienen la misma función. C. Las células se especializan para desempeñar funciones específicas y se organizan para cumplirlas. D. Los grupos organizados de células trabajan en conjunto para desempeñar una función específica. Eh, eh, ¿Cuál creen ustedes que sería la idea principal? ¿Verdad? Tomen en cuenta que olvídense de las marcas amarillas que están ahí y hagan su propio análisis. Imagínense que todo está en blanco y negro como estaba originalmente. ¿Cuál debe ser entonces la idea principal?
¿verdad? ¿Dónde está la idea principal? ¿Cuál párrafo de estos define mejor la idea principal? La letra B. La letra B, las células de un organismo no son todas iguales ni tienen la misma función. Podría ser. ¿Alguien tiene una idea diferente? ¿Alguien encuentra otra o tiene una manera distinta de pensar en ese sentido? A. Un organismo puede estar compuesto por millones de células. Yo reconozco que este es un pasaje un tanto difícil, es cortito, pero es un pasaje que no es tan fácil de entender. Ok, veamos cuál es la respuesta oficial. La respuesta oficial correcta es la C, ¿verdad? Ahí está. Dice, el pasaje ofrece muchos detalles con respecto al modo en que las células se organizan en grupos y el modo en que las células y los grupos de células trabajan en conjunto para llevar a cabo ciertas funciones. Por lo que la idea principal del pasaje es que las células, esta sería la idea principal. Perdón, déjenme buscar la idea principal, por lo que la idea principal del pasaje es que la célula o las células se especializan para desempeñar funciones específicas y se organizan para cumplirlos. Todo lo demás son ideas de cómo se realiza esta idea principal. Mira, volvamos un momentito atrás. Ok, déjenme restablecer. Que no lo borre. Porque todo lo demás son ejemplos de esa idea principal que nosotros observamos. ¿Verdad? La idea principal es que las células se especializan para desempeñar funciones específicas y se organizan para cumplirlas. ¿Verdad? También aquí ya lo vienen mencionando, ¿verdad? Que las células se organizan en grupos y el modo en que las células y los grupos de células trabajan en conjunto para llevar a cabo ciertas funciones. Por lo que la idea principal del pasaje es precisamente esto. Todo lo demás son ideas que apoyan este concepto que es el más importante. Entonces, esa era la idea principal. Muy bien, vamos a seguir entonces aquí con más ejemplos. Van a trabajar ustedes en este momento por su cuenta. Apliquemos la destreza. Tenemos ahí dos cosas. Tenemos una gráfica, ¿verdad? Esta que vemos aquí es una gráfica, ¿verdad? Y tenemos el título, que también es muy importante. El título es El sistema nervioso. Entonces, lean por favor el texto y analicen además la gráfica y contesten la pregunta número 2. ¿Qué detalle de la ilustración respalda la idea principal de que las neuronas envían señales que permiten que una persona se mueva, sienta cosas, piense y aprenda? Ok, entonces 3 minutos para este ejercicio.
Ok, estamos a punto de llegar a los 3 minutos. La pregunta es, déjenme leer inicialmente el párrafo introductorio. El sistema nervioso. Las células del cuerpo humano se organizan en sistemas como el sistema nervioso. El sistema nervioso incluye el cerebro, la médula espinal y unos 100.000 millones de células nerviosas o neuronas. Las neuronas envían señales por el cuerpo que permiten que las personas se muevan, sientan cosas, piensan y aprendan. La ilustración muestra una neurona. Ok, entonces aquí tenemos las dendritas, ¿verdad? Que son, aparentemente los receptores que toman los mensajes entrantes, ¿verdad? Aquí tenemos el cuerpo celular y luego hay un recorrido, ¿verdad? Por el axón y entonces van los mensajes salientes. Es muy importante estos detalles, ¿verdad? Son muy importantes porque la pregunta está relacionada no tanto con lo que leímos, aunque lo que leímos es importante, pero está más relacionada con la gráfica. La pregunta es la siguiente. ¿Qué detalle de la ilustración respalda la idea principal de que las neuronas envían señales que permiten que una persona se mueva, sienta cosas, piense y aprenda? A. Los axones envían mensajes de las neuronas. El cuerpo celular de una neurona tiene una forma irregular. Las dendritas tienen muchas ramificaciones. Los axones son más gruesos que las dendritas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Verdad? Los axones envían mensajes de las neuronas. El cuerpo celular, B y así C y D. ¿Cuál es la respuesta correcta? Recuerden Letra A. la letra A. Muy bien, excelente. Efectivamente, ¿verdad? Es la letra A y lo vemos claramente reflejado en la gráfica, ¿verdad? Por donde se envían los mensajes, ¿verdad? Envían los mensajes de las neuronas. Efectivamente, la respuesta es la letra A. El detalle de que los axones envían mensajes de las neuronas respalda la idea principal de que las neuronas envían señales por el cuerpo que permite que una persona se mueva, sienta cosas, piensa y aprende. Es el único detalle que se centra su atención en el envío de señales. Los otros detalles describen la forma de la neurona y su estructura y no respaldan la idea principal que aparece en la pregunta. Ven, estamos enfocando el mismo tema de la idea principal, solo que de una perspectiva de ciencias, diferente a como lo vimos la semana pasada. Era el mismo tema, pero relacionado a estudios sociales. ¿Qué pretende esta combinación? Esta combinación pretende que estemos listos no solamente para encontrar la idea principal en un texto, sino como en este caso en un gráfico relacionado con un texto, pero la idea principal, ¿verdad?, la encontramos aquí en este gráfico. Muy bien. Y luego tenemos aquí ya no hay gráficos, solamente hay texto, entonces tenemos, es menos dificultad porque solo tenemos que enfocarnos en el texto. Cuando ustedes estén teniendo su examen de ciencias, van a tener ambos casos. Algunos casos donde habrá una gráfica y habrá un fragmento textual, ¿verdad? O donde solamente está el texto y la pregunta. Puede ser más fácil o puede ser más difícil, porque por un lado, si lo ves de la perspectiva de la gráfica, si nos fijamos bien, quizás sea más fácil de entender que un concepto científico, etcétera. Así que no necesariamente que no haya gráfica significa que es más fácil o es más difícil. Pudiera ser. Vamos a verlo. Dice, lee el pasaje y la pregunta y elige la mejor respuesta. Muy bien. Imagínense que estamos en la escuela de medicina, ustedes tienen sus
batas blancas o zapatos blancos y están capacitándose para ser los próximos doctores, especialistas en los huesos, ¿verdad? En curar la osteoporosis y todas esas cosas. Y entonces se les está dando una clase sobre los huesos. El catedrático les está diciendo, bueno, estudiantes, ahora vamos a aprender qué hacen los huesos. Pongan atención. Los huesos trabajan en conjunto con los músculos para mover el cuerpo. También protegen los órganos internos como el corazón y los pulmones, además del cerebro. Imagínense si el cerebro no estuviera encapsulado en un cráneo de hueso, ¿verdad? No duraríamos mucho porque de niños nos dimos muchos golpes en la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, nuestro cerebro, gracias a Dios, estuvo siempre bien protegido porque estaba protegido por un hueso, era por un cráneo de hueso resistente. Ok, entonces dice, también protegen los órganos internos como el corazón, los pulmones, el cerebro, que no está ahí. Los huesos acumulan calcio y otros minerales para que el cuerpo los use, porque de esa manera se fortalecen. Además, el tuétano del interior de los huesos produce células sanguíneas. Qué curioso, ¿no? Qué importante son los huesos. El hueso no solamente está ahí como una pieza de metal que le da solidez a tu brazo o a tu mano, ¿verdad? O a tus piernas. Además de eso, es productor de células sanguíneas. En su interior se fabrican las células sanguíneas, protegen los órganos internos, ¿verdad? Van creciendo hasta que llegamos a la adultez. Cuando niños son bastante frágiles y tienen su razón de ser, ¿verdad? Los niños, algunos dicen que parece que son de plástico porque no les pasa nada. Uno de adulto trata de hacer lo que hace un niño y luego está inválido, ¿verdad? Porque van cambiando las cosas. Ok, muy bien, ya tenemos una idea un poco más clara de los huesos, tenemos ideas específicas, para qué sirven, ¿verdad? Para proteger, para sostener el cuerpo, para mover el cuerpo junto con los músculos. Así que tenemos eso que yo estoy haciendo de ese párrafo tan pequeño es lo que se conoce como lectura comprensiva. Estoy dando un paso más allá para tratar de entender y explicarles a ustedes de manera más amplia lo que este pequeño párrafo significa. Ok, ahora sí, viene la pregunta. ¿Listos? 3, 2, 1, 0. Vamos. ¿Qué oración funcionaría mejor como idea principal en este texto? Vamos a ver. ¿Algunas células óseas liberan calcio a la sangre? No sé. ¿Los huesos pueden ser compactos o esponjosos? Tengo mis No dudas. dice. C. Los huesos cambian de forma a lo largo de la vida de una persona. Es cierto, pero no sé si es la idea principal. D. El sistema óseo tiene diversas funciones. ¿Cuál creen ustedes que es la idea principal, de acuerdo a todo lo que aprendimos? Letra D. Yo creo que la D. Sí, efectivamente. Sistema. Muy bien, efectivamente. Efectivamente. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Haciendo una lectura comprensiva del texto. Obviamente, cuando hagamos el examen tenemos la presión del tiempo. No es lo mismo, ¿verdad? Hacerlo de manera espontánea cuando hay un reloj contando, pero es mejor asegurarnos que contestamos bien y no tener carrera. El peor error que podemos cometer en el examen de GED, y ya los estoy preparando para el examen, porque quisiera que esa es su meta y yo quiero ayudarles a lograr esa meta. Estoy contento de tenerlos como estudiantes, pero voy a estar más contento cuando ustedes me manden una foto con su GED en la mano, ¿verdad? El peor error que podemos cometer es leer a la ligera en el examen.
no darnos el tiempo suficiente de entender lo que estamos leyendo, porque estos exámenes están diseñados para ser contestados de esa manera, leyendo comprensivamente el texto. Efectivamente, tenían razón. La respuesta correcta es D. El pasaje detalla las diversas funciones de los huesos que constituyen el sistema óseo, por lo que la oración que mejor funciona en el pasaje como idea principal, como ustedes bien lo dijeron, es el sistema óseo tiene diversas funciones. Muy bien, ahora tenemos otro ejemplo más. Estudia la ilustración, lee cada pregunta y elige la mejor respuesta. Ahora yo me voy a quedar calladito, ¿verdad? Y lo voy a dejar solamente con la gráfica y la pregunta y las diversas respuestas, las diferentes opciones de las que solamente tiene que escoger uno. Muy bien, le voy a dar, vamos a hacerlo 4 minutos para que lo hagamos, 5 minutos, porque hay bastante que leer, 5 minutos para este ejercicio. Yo a lo mejor me impaciento y vuelvo antes, así que aprovechen el tiempo.
Muy bien. Teníamos ahí un texto dividido en 4 párrafos. Mejor dicho, las explicaciones del diagrama, de la gráfica que estamos viendo. El tema es el sistema digestivo y la digestión. Siempre hay mucho que aprender en ciencias de los diferentes sistemas que componen el cuerpo humano y de lo fantástico que somos como seres humanos. Hay muchas personas que se menosprecian y se hacen ver como menores que los demás. Sin embargo, cada ser humano, cada persona es portadora de un cuerpo humano que es fantástico, es increíble, ¿verdad? Todo lo que sucede en nuestro interior, toda la energía y los diferentes procesos y los diferentes sistemas de vida, las capacidades del ser humano. El sistema digestivo y la digestión. Ahí nos muestra el esófago, nos explica que los alimentos entran en el esófago después de que son deglutidos, lo que se conoce como el bolo alimenticio, el bocado que tú te metes a la boca una vez que lo masticas, ¿verdad? Y se junta con la saliva de tu cuerpo, se convierte en lo que es el bolo alimenticio. El bolo alimenticio baja por el esófago, ¿verdad? Y llega al estómago. Los músculos del estómago se contraen y ayudan a mezclar la comida con los jugos digestivos. Aquí en el estómago sucede un proceso increíble. Hay unos jugos gástricos que se conocen, que son capaces de destruir, ablandar, macerar cualquier cosa que caiga ahí. Sin embargo, no nos hace ningún daño a nosotros. El daño viene cuando lo que se conoce, ese que está de moda hoy día, que es a ver, ¿cómo es que se llama eso? Se me olvida. Cuando la gente devuelve de manera involuntaria, ¿verdad?, lo que comió y sube con los jugos gástricos e irritan la garganta. Irritan la garganta y dejan ardor en todo esto porque esos jugos gástricos salen, pero en términos normales están ahí y cumplen una función específica, ¿verdad? Hacen que los alimentos se ablanden y descomponen los alimentos y eso ayuda a sacar los nutrientes. Luego tenemos el intestino delgado. La comida parcialmente digerida entra en el intestino delgado. Los jugos del páncreas y el intestino, perdón, se me hace difícil. Intestino delgado, así como la bilis del hígado, completan la digestión en el intestino delgado. Las paredes del intestino delgado absorben la comida digerida. Los nutrientes pasan al torrente sanguíneo. Este es otro proceso, ¿verdad? Ahí en el intestino delgado, los alimentos siguen su proceso y se les saca todavía todos los nutrientes y de ahí pasan al sistema sanguíneo y por el sistema sanguíneo viajan a todo lo que es nuestro cuerpo y dan vitaminas a los ojos, al pelo, a los músculos, fuerza, energía, vigor, ¿verdad?, etcétera. Y luego está el intestino grueso. Una vez que la comida ha sido procesada y que se le ha extraído todo, ¿verdad?, pasan al intestino grueso y de ahí son desechados por el recto. Muy bien. Es increíble el ser humano. Yo no dejo de admirar ese milagro de lo que es el ser humano, la capacidad de oír, de ver a colores, ¿verdad? Podemos ver a colores, podemos disfrutar de la música, en fin. La pregunta, ¿qué enunciado expresa la idea principal de la ilustración? A. La digestión comienza incluso antes de que la persona trague. B. La digestión está prácticamente completada cuando la comida sale del intestino delgado. C. La digestión es un proceso complejo en el que colaboran varios órganos. D. La digestión se realiza principalmente en el estómago. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La C. Ah, C.
Todos. Sí. Muy bien. C de Muy bien. casa. A mí me parece también que es la C. Vamos a esperar un poco para confirmarlo, pero me parece que es la más completa. Estamos haciendo un buen análisis. Hay otra pregunta que ustedes no sabían, pero yo sí, y se las dejé para que ya con toda la información que tenemos podamos contestarla. ¿Qué detalle explica que las secreciones de los órganos contribuyen a la digestión en el intestino delgado? ¿Qué detalle? Ok. A. La comida parcialmente digerida pasa del estómago al intestino delgado. B. El jugo pancreático, el jugo intestinal y la bilis completan la digestión en el intestino delgado. C. Las paredes del intestino delgado absorben la comida digerida. D. Los nutrientes pasan del intestino delgado al torrente sanguíneo. Desde niño tuve problema con esa palabra. En la escuela nunca la decía bien. Intestino. Okay. La pregunta es, ¿qué detalle explica que las secreciones de los órganos contribuyen a la digestión en el intestino delgado? Ok. ¿Qué detalle explica lo siguiente? Que las secreciones, líquidos, ¿verdad? Jugos gástricos, etcétera, de los órganos contribuyen a la digestión en el intestino. Lo que les digo, por más que la repita, se me confunde. En el intestino delgado. Podría ser la D. Los nutrientes Ok. pasan por el intestino delgado al torrente sanguíneo. ¿Dijo la B o la D? O la B. El jugo pancreático también. D. A mí Estoy entre las dos. podrían B o ser las D. dos, pero la respuesta es una. Bueno, vamos a salir de duda. Yo creo que es la B también. Vamos a ver, la respuesta de la anterior es la C. Que Ninguna le atinamos. habían verá. Acá dice. La ilustración muestra y explica las funciones de diversos órganos en el proceso de digestión, desde el momento en que se traga el alimento hasta el momento en que los desperdicios pasan al intestino grueso. Por lo tanto, el enunciado que identifica la idea principal de la ilustración es la digestión es un proceso complejo. La contestamos bien, la mayor parte, ahí estamos bien. Ok, número 5. La respuesta correcta es B, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta B? El jugo pancreático, ¿verdad? También estamos bien. La ilustración indica que las secreciones de los órganos, el jugo pancreático, el jugo intestinal y la bilis del hígado completan la digestión. Me parece que el ejercicio fue muy bueno, me parece que las respuestas fueron acertadas. La mayor parte de ustedes estaban acertados. Igual, la clave, como les he dicho ya hasta la saciedad casi, está en ser observadores cuando se trata de una ilustración, de una gráfica, tratar de entender el proceso. Por ejemplo, aquí hay un proceso. Hay otra lección que habla sobre los procesos, ¿verdad? Las líneas de movimiento. Este es un proceso. Si este proceso no se da este ni se da este, ¿verdad? Vienen siendo también como causa y efecto, ¿verdad? Y todo eso está vinculado, está relacionado. Entonces tenemos que aprender a leer bien y entender la gráfica, pero estamos muy bien. Ok, el siguiente tema que vamos a abordar el día de hoy